Buenas tardes, entonces nosotras somos Daniela Florian Naranjo y Gina Alexandra Virgüez Cancela. Yo soy Daniela. Entonces, de los temas que vamos a hablar es el modelo pedagógico por descubrimiento, modelo pedagógico humanista y el modelo pedagógico romántico y el modelo pedagógico de Sudbury. Entonces, yo les voy a hablar sobre el modelo pedagógico por descubrimiento. Él nos dice que la característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo. Brunner consideraba que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto, la labor del profesor no es explicar un contenido acabado con un principio y un final muy claro, sino que debe proporcionar el material adecuado para estimular a sus alumnos mediante estrategias de observación, comparación, análisis de semejanza y diferencias. Entonces, nos dice que el docente o el profesor es el guiador para que el alumno pueda aprender, pero sin ningún tipo de enseñanza como tal, con un principio o un final, sino que sea más básico y rápido. Ahora vamos a mirar la relación del maestro y el alumno. Dice: tradicionalmente se consideraba al docente como la figura central del aprendizaje y se valoraba casi únicamente el aprendizaje memorístico, algo con lo que Brunner no estuvo de acuerdo y se esforzó por cambiar. Entonces se concibe al alumno como el protagonista, ya no es un recipiente donde el profesor deposita conocimiento, sino que es el constructor de su propio aprendizaje. Considerando que el aprendizaje es un proceso activo, el alumno tiene unos esquemas mentales y cuando interacciona con la realidad va añadiendo información nueva en las categorías ya aprendidas o en nuevas categorías. Entonces, esto nos cuenta que el docente antes era la figura paterna del aula de clase. Brunner no estaba de acuerdo con esto y nos hizo cambiar los pensamientos, o él lo cambió, y nos dice que el alumno es el poseedor de todos los conocimientos, donde él tiene su propio esquema para ir adquiriendo e ir llenando lo que necesita saber para en sí tener su nuevo aprendizaje y obtener lo que es necesario para ello. Ahora vamos a mirar la metodología. Es un método de aprendizaje en el que el alumno descubre nuevos contenidos de forma inductiva. El objetivo de aprendizaje por descubrimiento es el que los alumnos llegan a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. Su enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la expresión verbal y escrita, la imaginación de la representación mental, la solución de problemas y la flexibilidad mental. Entonces es el alumno, el mismo, el que adquiere sus conocimientos y asimismo los descubre para obtener nuevos desarrollos, nuevas creatividades y nuevos pensamientos. Ahora vamos a hablar sobre el rol del maestro y el rol del alumno. Entonces, el rol del maestro en el aprendizaje por descubrimiento, el profesor o maestro actúa de modo guía, que proporciona los instrumentos para que el sujeto desarrolle por sí mismo el saber, en vez de actuar como fuente de conocimientos que lo transmite sujetos a receptores pasivos. Entonces, esto nos quiere decir que el profesor es el que apoya los modelos pedagógicos para que su alumno aprenda, teniendo en cuenta que él es una guía o su base para seguir cierto punto de actividad. El rol del estudiante dice: el constructor de su propio aprendizaje consideraba el aprendizaje un proceso activo. Es uno de los factores que determina el aprendizaje de nueva información, ya que para adquirir nueva información se debe contextualizar. Entonces el rol del estudiante es como tener
claros los aprendizajes que tiene para poder contribuir todos los nuevos y agruparlos en una sola y tener sus aprendizajes claros. Ahora vamos a mirar los contenidos. Primero, los estudiantes son responsables de sus propios aprendizajes. Segundo, el instructor no expone los contenidos de un modo acabado, sino que el estudiante investiga sobre estos. Tercero, el docente sirve como mediador y guía para que los individuos sean quienes alcancen los objetivos. Ahora vamos a mirar los modelos. Primero, está el modelo inductivo, el deductivo y el transductivo. Entonces, estos nos hablan. El primero, que es el inductivo, implica la colección y reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, conceptos o generalización. Se mira qué conocimientos tiene el estudiante para saber si debe avanzar o debe seguir donde está. El deductivo implica la combinación opuesta a la relación de ideas generales con el fin de llegar a enunciados específicos, como la construcción de un silogismo. Entonces, donde el estudiante mira qué es lo que realmente necesita o lo que realmente quiere con el conocimiento que está obteniendo. Entonces, el tercero y último, transductivo. El individuo relaciona o compara dos elementos particulares y advierte que son similares en uno o dos aspectos. Entonces, tiene dos enseñanzas parecidas o iguales y él mira cuál de esas le sirve para seguir un camino a lo que necesita. Ahora vamos a mirar sobre los modelos de enseñanza-aprendizaje. Es prescripta, es decir, define reglas y procedimientos para adquirir conocimientos y habilidades. Además, proporciona los criterios para evaluar la enseñanza o el aprendizaje. Dentro de esta parte, pretende que la instrucción sea flexible y dinámica. Entonces, en estos modelos tenemos la activación. El primer paso para un aprendizaje significativo es lograr que el alumno esté motivado. Para mí, siento que es una de las cosas que es muy importante, ya que si el alumno siempre está motivado con lo que quiere aprender y con lo que quiere, vamos a lograr. Ahora vamos a mirar la segunda. El mantenimiento. No basta con activar al alumno al inicio de la lección, debe mantener su interés a lo largo de toda la sesión de estudio. Esto quiere decir que no solo en un principio tiene que estar el alumno motivado, sino en todo el transcurso de la enseñanza para que tenga un buen aprendizaje. Ahora vamos a mirar la dirección. El aprendizaje debe seguir ciertas secuencias en función de la complejidad de los conceptos implicados. Para que ello, al educador debe estar familiarizado con la teoría subyacente y poder relacionarla con las situaciones prácticas. Entonces, nos dice que el docente debe tener claro lo que va a explicar para que puedan entender dinámicamente a su estudiante o a su alumno lo que desea. Ahora vamos a hablar sobre quién hizo esta metodología. Esta metodología la hizo Jerome Bruner. ¿Quién es él? Nació el 1 de octubre de 1915, el 5 de junio de 2016. Fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje dentro del campo de la educación. Sus estudios estuvieron enfocados en generar cambios en la enseñanza que permitieron superar los modelos de reduccionistas mecanistas del aprendizaje memorístico. Centraron en la figura del docente y que impedían el desarrollo de las potencialidades intelectuales de los estudiantes. Estos modelos estaban fuertemente ligados a los conductistas que concebían a los estudiantes como receptores pasivos de conocimientos. Ahora vamos a dar 3 ejemplos de las etapas. Está la inactiva, que es donde los alumnos tienen contacto con los objetos. La segunda es la ícona, busca formar ideas a través de la visualización de imágenes. Y en tercero encontramos la fase simbólica, se trata de transformar las imágenes a palabras. Entonces, ejemplos contextuales. Primero, el primero, que es la inactiva, es de los 6 a los 11 años. Se dan unas imágenes
para agruparlas y los niños así aprenden a observar el mundo y a garantizar sus propias ideas. La otra es de los 8 años en adelante. Se cogen unas imágenes pero que tengan texto para abrir discusión sobre las imágenes y así puedan desarrollar grupos primarios y secundarios destacando la información. A continuación, realicé una actividad con una niña de 6 años y quiero que miren el video. Es algo muy importante ya que en ello muestro cómo se les puede enseñar a los niños sin necesidad de que ellos vean que es una actividad con aprendizaje. Buenos días, esta técnica que vamos a utilizar hoy es para enseñarle a sumar a los niños sin que ellos se den cuenta que están realizando un aprendizaje nuevo, más bien que sea basado todo en una lúdica. Hoy les voy a presentar mi acompañante. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre es? Ani. Ani. Bueno, Ani, vas a hacerte por el lado de acá. La idea de esta actividad es ubicar los colores según la cantidad que nos indica cada lugar. Entonces, Ani, vas a colocar los vasos, los lápices, según la cantidad que ves de número. 1, 4, pero mira, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, sobra 1. ¿Aquí cuántos vas a colocar? 2. Eso. ¿Y aquí? 4. ¿Cuántos? 5. Eso. ¿Y acá hay 1? 2, 3, 4. Falta 1, 5. Muy bien. Y aquí vamos a colocar 3. Muy bien. Ahora decimos que si este lapicito lo unimos a estos otros, ¿cuánto nos va a dar? 5. O sea que 4 más 1 es 5. 5. Muy bien. Y si sumamos estos lapicitos más estos, ¿cuánto nos da? 5. Todos, súmalos todos. Y acá hay uno chiquitico. ¿Cuántos hay? 6. Cuéntalos bien. 1, 2, No. A ver, ven, te ayudamos a contar. 1, Duro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que 5 más 2, 7. 7. Muy bien. Y si sumamos estos más estos, ¿cuánto nos da? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que 3 más 2 es... 5. Muy bien. Esta fue la actividad del día de hoy. Bye. Despídete. Bye. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el modelo pedagógico humanista. Entonces, decimos que el modelo humanista es una corriente psicológica que se basa en la creencia de que el ser humano debe ser considerado como un todo, aceptando que existen diferentes circunstancias o factores que afectan a la salud mental, como los pensamientos, las emociones, los comportamientos sociales. Esta corriente se aleja en cierto modo de igual causa, efectos en los problemas de pacientes, ya que considera el ser humano está expuesto a numerosos fenómenos vitales que provocan estados mentales que crean fricciones, problemas o malestares. Esto nos dice que el ser humano siempre está dispuesto a todo, como emociones, sentimientos y todo eso que nos rodea los puede afectar. Ahora vamos a ver qué rol cumple el maestro y qué rol cumple el alumno. Dice,
Los estudiantes en un entorno humanista interaccionan entre ellos, con el profesor y con el contenido, realizando un aprendizaje autónomo, cooperativo y colaborativo. Se establecen relaciones horizontales entre estudiantes y profesores, entre iguales honestos, de respeto, afectivos y de confianza. Ahora vamos con la metodología. Entonces, los estudiantes en un entorno humanista interaccionan entre ellos, con el profesor y con el contenido, realizando un aprendizaje autónomo, cooperativo y colaborativo. También se establecen relaciones horizontales entre estudiantes y profesor. Entre iguales se puede decir que son cosas honestas, de respeto, afectivas y de confianza. Todos aprenden de todos. Los contenidos se desarrollan sobre temas relevantes para los intereses de los estudiantes personales, utilizando técnicas participativas y permitiendo al estudiante la toma de decisiones. Es responsable de lo que quieren atender. Aquí entonces el alumno es responsable de cada cosa que aprende. Pero también se dice que el estudiante ayuda a otro a aprender, siendo siempre el profesor su guía. Ahora vamos a mirar el rol del maestro y el rol del alumno. El maestro es el facilitador de las acciones a desarrollar, es pues el líder en el aula. El mayor agrado de un maestro frente a su labor docente es que sus alumnos aprendan, pero ese aprendizaje no debe ni puede actualmente reducirse solo a conocimientos ni información. La tarea del maestro va mucho más allá. Es el frente del grupo de alumnos el que dirige y encamina hacia el éxito o el fracaso, para quien la afectividad de su tarea se dimensiona en razón de su habilidad para otorgar el sentido de actividades. Entonces, en este caso, el profesor siempre va a ser el guiador para que el estudiante llegue a su meta y propósito que él desea. O en este caso, los alumnos que manejan un bajo rendimiento sean direccionados y no obtengan fracasos. El estudiante. El estudiante debe ser o tiene algunas características, no todos los estudiantes son iguales, es decir, tienen el grado de aprendizaje distintos. Aquí les dejo algunas características del rol del estudiante. Entonces, primero, centro del proceso de enseñanza y aprendizaje como individuo único y diferentes al resto. Segundo, responsable de sí mismo sin olvidar el respeto al otro. Tercero, interaccionar personas con otras, estudiantes y profesor, trabajo cooperativo y en grupo. Y por último, la libertad de decisión en el proceso de aprendizaje con limitación a responsabilidades y todo basado por su profesor. Ahora vamos a mirar los contenidos. Aquí encontramos 3 contenidos súper importantes. El primero es la superación de una imagen determinada y mecanista del ser humano, y así como la atención de la actividad investigadora hacia la persona en su vida cotidiana. En segundo plano, tenemos buscar nuevas respuestas a la pregunta por el sentido de la vida y por la plenitud de la existencia humana, con el entorno condicionado por la tecnología. Y por último, utilizar sus conocimientos para configurar un entorno vital acorde con la dignidad humana, para que cada cual pueda desarrollarse libremente y al mismo tiempo asumir responsabilidades hacia la comunidad. Entonces, ahora vamos a mirar los modelos. Encontramos el existencialista, que es donde el hombre es libre de acuerdo a las situaciones que lo obligan a comportarse, a tomar decisiones. Y en segundo plano tenemos la fenomenología. La percepción proporciona el conocimiento de todas las cosas, no como realmente son, sino como nosotros creemos que son. El modelo de enseñanza y aprendizaje dice: toma como eje de trabajo las potencias innatas de las personas, educando con el objetivo de desarrollar al máximo al individuo, que no significa formarlo aisladamente, sino trabajar a la persona como totalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí nos dicen que queremos formar al alumno tal y como es, con sus aprendizajes exactos, sin tener que llevarlos a otro plano para su aprendizaje. También dice, humanizar al hombre más allá de cualquier avance cuantitativo, privilegiado
Por lo tanto, el desarrollo cualitativo que le permite transformar el entorno en el que vive y desarrollar una mejor calidad de vida. Todas estas enseñanzas le permiten ser a uno y también al alumno ser mejor persona. Entonces es algo muy elemental para la vida tener los aprendizajes y llevarlos en la mente, donde podamos tener nuevos conocimientos y también poner en práctica los que tenemos. Esto posee 3 principios fundamentales para asegurar una educación personalizada. Del educando, el primero de ellos es el singularidad, que considera al ser humano como único e irrepetible. El segundo, la autonomía, desarrollando el estudiante la capacidad de elegir y hacer con responsabilidad. Por último, la apertura, utilizando la comunicación y el diálogo como herramientas eficaces para una sana convivencia, construyendo una cultura de paz y fortaleciendo la democracia como modelo de sociedad. Entonces tenemos que poner todo en una sola para poder encontrar buenos resultados y poderlos llevar a cabo con una buena realización o un buen aprendizaje. Entonces, vamos a hablar sobre el creador del modelo, es Carl Rogers. Él nació el 8 de enero de 1902, junto a Abraham. Son uno de los más exponentes llamados de la psicología humanista, una propuesta surgida en el siglo pasado y que pone especial énfasis en la interacción humana entre paciente y el profesional a la hora de tratar lo de la salud mental. Los ejemplos. Dice, cada persona vive su mundo creado a partir de sus experiencias y que solo ella las conoce. En segundo tenemos, el ser humano tiene deseo natural por aprender. Y el tercero, el conocimiento no se puede transferir, se adquiere con la experiencia. Entonces, es muy importante que los niños en la edad de la primera infancia tengan emociones, tengan sentimientos, tengan varias posibilidades de compartir y de interactuar o de conocer todos los temas nuevos que puedan, ya que eso les ayuda a fortalecer su mente y a crecer como personas. A continuación les voy a dejar un video de una actividad que hice con una chica y ella nos muestra sus diferentes emociones a manera personal. Espero les guste. Hola para todos ustedes. Hola a todos mis amigos, yo soy Diana. Hoy vamos a hablar sobre las emociones de los niños. Cuentan que una vez se reunieron todas las emociones de los niños. Cuando el aburrimiento había bostezado por segunda vez, la sorpresa propuso, vamos a jugar a las escondidas. La sorpresa levantó la ceja. Y la paz, sin poder contenerse, preguntó, ¿escondidas? La felicidad tan seguido de la alegría dieron tantos saltos que pudieron convencer a la ira y el miedo. 1, 2, 3, 4. Todas corrieron a esconderse. Comenzó a contar alegría. La primera en aparecer fue sorpresa. Enseguida el cansancio y así fueron encontrándolos a todos. Pero miedo no aparecía y alegría, a punto de darse por vencida, lo vio por detrás de un rosal y pegó un grito de mucho temor. ¡Ah! Por medio de esta metáfora enseñamos la importancia de las emociones en la edad del preescolar, que los niños tengan experiencias con las emociones en su ámbito familiar y escolar es una cosa muy importante. Ahora quiero compartir con ustedes un proverbio africano y dice así: el niño que no sea
abrazado por su tribu, cuando adulto quemará su aldea para sentir su calor. Este video llegó hasta aquí. Hasta luego. Adiós amigos del video. Y yo soy Gina Virgüez y voy a hablar sobre el modelo pedagógico romántico. El modelo pedagógico romántico dice que sostiene el contenido más importante del desarrollo del niño, es lo que procede de su interior y por consiguiente el centro del eje de la educación es el del niño. El ambiente pedagógico debe ser muy flexible para que el niño despliegue su interioridad, sus cualidades y sus habilidades naturales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la finalidad y las características del modelo pedagógico romántico. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad dice que convertirse en el modelo más flexible para desarrollar lo que procede del interior del niño, ¿sí? Como son las cualidades, las habilidades, los intereses naturales, el desarrollo, los valores, ¿sí? Esos son las finalidades. ¿Cuáles son las características? Las características son: su meta es alcanzar el desarrollo del niño, mayor participación del estudiante, el niño es el eje de todo el proceso educativo, se le da campo a la espontaneidad. Consideran que los saberes son valiosos y auténticos por sí mismos y no se necesitan medirse, confiarse o evaluarse. Método libre estrategia, no hay evaluación y los contenidos son los que el niño soliciten. Bueno, ahora les voy a mostrar un mapa donde está el modelo pedagógico romántico, que está la meta, currículo, maestro, metodología y estudiante. Dice que la meta es la máxima autenticidad y libertad del individuo. El currículo, desde los gustos del estudiante, lo que éste solicite y de experiencia libres. El maestro es como el auxiliar. Entonces, obviamente, la metodología plantea sin interferencias de libre de expresión. El estudiante como regulador y planificador del proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del modelo pedagógico romántico? Bueno, las ventajas son: el niño despliega sus propias habilidades y cualidades, como ya lo venía diciendo desde un principio, ¿no? Desarrolla la espontaneidad del niño y los saberes son auténticos. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas, solamente hay una: no maneja el contenido del currículo nacional básico por ser tan liberado, no forma disciplina. ¿Cuál es la relación del maestro y del alumno en ese modelo pedagógico romántico? La relación entre el maestro y el alumno es de amistad, donde el maestro es un acompañante, es un auxiliar en el proceso de aprendizaje del alumno, proviniendo una participación activa del estudiante y de su propia formación. La segunda es que también respeta la sensibilidad del estudiante, la creatividad, la inventiva y la comunicación natural. ¿Cuál es la metodología que se utiliza en el modelo pedagógico romántico? Bueno, la metodología romántica se basa en desarrollo natural, ¿no? Es espontánea, libremente, y en el estudiante, pues su interioridad, sus cualidades, sus habilidades naturales en maduración, como ya lo veníamos diciendo. El desarrollo natural del niño y de la niña, pues se convierten en la meta y en el método de la educación. Se afirma la autonomía y la libertad. Su aprendizaje de la libertad es un clima de respeto, el autocontrol sin represalias, promueve el cambio evolucionario y no violento, también desarrolla aptitudes libremente, genera personas íntegras y libres y promueve los principios de corporación. ¿Cuál es el rol del maestro y cuál es el rol del estudiante? Dice que el rol del maestro es laboral. Fundamentalmente del maestro es ayudar al alumno
a desarrollar sus capacidades, sus habilidades, cualidades y internas. De esta manera, el peso de la educación obviamente recae en el propio alumno, que va eligiendo por su cuenta lo que quiere aprender en función de sus intereses naturales, valores y conocimientos previos. ¿Cuál es el rol del estudiante? El rol del estudiante es el eje de todo el proceso educativo. Se le da campo libre a la espontaneidad, se elimina la disciplina rígida. Obviamente, pues, el rol del estudiante nos habla aquí cómo es el rol del estudiante y el rol del maestro en el modelo pedagógico romántico, ¿sí? ¿Cuáles son los modelos? Los modelos son meta, método, desarrollo, contenido y maestro y alumno. En la meta dice que máxima autenticidad. En el método dice que sin interferencia, libre de expresión, como ya lo veníamos explicando en principio. El desarrollo natural, espontáneo y libre. Y contenido curricular, lo que el alumno solicite. Y lo último, relación entre maestro y alumno, que es auxiliar del proceso. Esos son los modelos. Bueno, ¿y quién es el creador del modelo? Dice que el creador del modelo pedagógico romántico surgió por primera vez en Reino Unido gracias al trabajo de Alexander. Este filósofo y pedagogo nació en 1883, comenzó a buscar un nuevo modelo educativo que permite enseñar a los niños en libertad. Sus ideas estaban basadas en la creación de que todas las personas son buenas por naturaleza y que para educarlas tan solo hace falta darles libertad y guiarlas en el proceso de descubrimiento de sus propios intereses y fortalezas. Aquí les voy a mostrar un video donde habla más concreto del modelo pedagógico. Ahora vamos a hablar sobre el modelo Sudbury. ¿Qué es el modelo Sudbury? El modelo Sudbury es la educación iniciada por la escuela Sudbury en 1968. Está basado en dos pilares. ¿Cuál es el primer pilar? El primero es la administración democrática de la escuela. Todas las decisiones relevantes se toman en una asamblea donde cada miembro de la comunidad escolar, desde un niño de 6 años hasta los miembros del staff, tienen un voto. Estas decisiones incluyen a que cómo contratar a maestros, cómo asignar el presupuesto y qué mensualidad cobrar, ¿sí? ¿Cuál es el segundo pilar? Acá dice. El segundo pilar es que el aprendizaje tiene que ser iniciado por el estudiante. Esto implica que la escuela no tiene currículo,
que es impuesto a maestros y alumnos. En cambio, los alumnos son libres de seguir sus intereses hasta donde ellos estimen conveniente. Y si esos intereses consisten en jugar durante toda su infancia, las escuelas les garantizan un lugar seguro y motivante para aprender a través del juego. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del modelo Sudbury? Ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Hay muchas formas de estudiar y aprender. Una, aprender es un proceso que hace el estudiante, no un proceso que debe moldearse del estudiante. Dos, no existe la intervención de un docente en la totalidad de la enseñanza del estudiante. Tres, el maestro en las escuelas democráticas modelo Sudbury es un consejero solo cuando se le solicita. ¿Y cuáles son las desventajas? La primera es ausencia de reportes de notas cuantitativas por el factor privacidad del estudiante. 2. El estudiante escoge su equipo de trabajo en función de sus intereses y sin importar la edad. 3. Los adultos son solo vigilantes de la educación de los estudiantes, no los orientadores del mismo. 3. No tiene plan de estudios o currículo a seguir predefinido, sino el discente estudia lo que prefiere. Esas son las ventajas y desventajas del modelo Sudbury. ¿Cuáles son las características del modelo Sudbury? Bueno, ¿cuáles son las características? La primera, desenfatización de las clases. Cada individuo estudia y aprende lo que debe saber por la vida. No es necesario intentar diseñar un plan de estudios que prepare a una persona joven para la vida adulta. La segunda, mezcla de edades. Los alumnos no están separados en grupos de edades de ninguna clase y les permitió mezclarse libremente. La tercera, democracia autónoma. La escuela en la que los alumnos y el personal participan exclusivamente y por igual. La otra es orden y disciplina. Se logra por medio de un enfoque basado en un marco libre y democrático. Educación en valores. Eligen reconocer que los alumnos son personalmente responsables por sus actos, obviamente. Evaluación. No hacen y no dan evaluaciones. Wow, en este modelo Sudbury, increíble, ¿no? No hacen evaluaciones ni nada, ni recomendaciones. La otra es el papel de los adultos. Son los guardianes de la libertad de los niños para realizar sus propios intereses. Diplomas. Tiene plena acreditación para otorgar un diploma de secundaria. Esas son como las características del modelo Sudbury. Son las más concretas, ¿sí? Y lo que realmente es el modelo Sudbury. Bueno, el modelo consta de dos principios básicos, ¿no? ¿Cuál es el primer principio? Libertad educacional. Y el segundo, gobierno democrático. El primero dice que el derecho que poseen los padres para poder educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, permitiendo a los distintos grupos la capacidad de educar a los niños sin impedimentos por parte del Estado. La segunda es gobierno democrático, participación política, derechos fundamentales, pluralismo político, principio mayoritario, separación orgánica de funciones y, por último, representación política. Bueno, y se preguntarán, ¿qué es la escuela Sudbury? La escuela Sudbury muestra que hay muchas formas de aprender sin la intervención de la enseñanza, es decir, sin que obligatoriamente exista la intervención de un maestro. En el caso de la lectura, por ejemplo, en las escuelas democráticas modelo Sudbury, algunos niños aprenden cuando les leen, memorizando los cuentos y al final leyéndolos. Otros aprenden de las cajas de cereales, otros de las instrucciones de los juegos, otros de las señales en las calles. Sí, pues obviamente los niños sí tienen varias formas de aprender, ¿no? Todos no aprenden la misma forma, ¿no? Algunos aprenden por sí mismos, por los sonidos de las letras, otros por sílabas.
en forma similar. Los alumnos aprenden todas las materias, técnicas y habilidades en esas escuelas. Sí, o sea, cada uno tiene su forma de aprender, siendo leyendo, siendo mirando objetos, escuchando sonidos, pasando la calle. Y pues como obviamente los niños tienen como el saber de preguntar el por qué, el para qué, cómo sirve, cómo, cuándo, dónde, a qué horas. ¿Sí? Entonces, pues obviamente cada niño tiene su forma de aprender, ¿no? Todos no aprenden igual. Entonces, esa es la escuela Sudbury. Bueno, ¿cuál es el rol del maestro? El rol del maestro en las escuelas democráticas modelo Sudbury, ojo, Sudbury es un consejero solo cuando se lo solicita. Estas escuelas sostienen que existe un conflicto entre nuestro deseo de hacer cosas para la gente, impartir nuestros conocimientos y transmitir nuestra tan difícilmente ganada sabiduría, y la percepción de que los niños y jóvenes tienen que realizar su aprendizaje por su propio esfuerzo y su propio ritmo. Desafortunadamente, mientras más tratan las escuelas de dar instrucciones individuales a los alumnos, más daño les causan. Obviamente, sí, claro. Los niños y jóvenes toman decisiones vitales por sí mismos en formas que ningún adulto pues podría haber anticipado o un imaginado. Esto aumenta como las probabilidades de que la gente crezca llenando sus necesidades educacionales únicas. Bueno, ¿y cuántos métodos hay? Hay 5 métodos. ¿Cuáles son? Libertad para que los alumnos y las alumnas elijan qué actividades quieren realizar. Segundo, que esas actividades se realicen donde y cuando quieran. Tercero, el aprendizaje se produce cuando hay disfrute, cuando ellos disfrutan. Cuando ellos disfrutan es donde el niño se sabe que aprendió algo, ¿sí? La cuarta, los grupos que se origen son de edades diversas, no tiene que ser un grupo de que cada niño tiene que tener 5 años, son diferentes edades. Los pequeños son los que mejor, como lo muestra acá, mezcla de edades y sin plan de estudios, autoevaluaciones, educación en valores y pluralismo, democracia autónoma, orden y disciplina. Esos son los 5 métodos. ¿Cuál fue o qué, cuándo se creó la escuela Sudbury o el modelo Sudbury? Bueno, Sudbury fue creado en 1968 en Estados Unidos. Existen hoy en día más de 40 escuelas basadas en modelos Sudbury. En los Estados Unidos, Dinamarca, Israel, Japón, Holanda, Bélgica, Alemania, España, Chile, Ecuador. El modelo consta de 2 principios básicos: libertad educacional y el gobierno democrático, como ya lo veníamos diciendo al principio de la historia del modelo Sudbury, ¿no? Es una escuela privada atendida por niños y jóvenes de 4 a 19 años de edad. Ahora les voy a mostrar un videíto.